Bienvenidos a la presentación virtual del IPE. Tendremos una presentación por Teodoro Quisólogo, economista senior del IPE, lo cual será seguida por los comentarios de dos notables economistas, ambos exministros de Economía, Claudia Cooper y David Tuesta, a quienes les agradecemos de todo corazón estar aquí con nosotros. Luego seguiremos con preguntas del público que podrán hacer llegar a la chat del webinar. Sin más, pasemos adelante con Teodoro Quisólogo. Teo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Miguel, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla para presentar la exposición del día de hoy. Y nuevamente agradecerles a todos los asistentes que han podido conectarse a nuestro webinar el día de hoy. Estamos básicamente, durante las últimas semanas hemos estado recibiendo nueva información y diversos indicadores han mostrado que claramente la economía peruana en el tercer trimestre habría tenido un desempeño económico muy por debajo de lo que se estaba anticipando hace 3 meses, ¿no? Hace 3 meses desde el IPE anticipábamos, ¿no?, que la economía en el 2023 iba a registrar una expansión de alrededor de 0,8% y recuperarse en el 2024 a un crecimiento de 2,3%. Sin embargo, los últimos datos, las últimas información con la cual ya hemos podido tener datos prácticamente cerrados hasta septiembre del 2023, apuntan justamente a que buena parte de la recuperación que se estaba anticipando para la economía en el segundo semestre del año no se habría materializado al ritmo que se estaba previendo, ¿no? Y en este contexto, el IPE, el Instituto Peruano de Economía, se ha visto obligado básicamente a revisar nuevamente sus proyecciones de crecimiento del PBI para este y el próximo año, ¿no? Hemos preparado una breve presentación para poder contarles un poco los detalles de todo este ajuste. Y esta presentación está básicamente estructurada en tres grandes secciones. En la primera vamos a hacer un análisis de qué posición nos encontramos actualmente en el ciclo económico a través de nuestro termómetro macroeconómico, ¿no?, que es una herramienta que, digamos, utilizamos recurrentemente para poder analizar básicamente la coyuntura en la que se encuentra la economía peruana. Después vamos a pasar ya básicamente a mostrarles las proyecciones del crecimiento del PBI según las variables del gasto. Y finalmente vamos a hacer algunos comentarios respecto a los riesgos de corto y mediano plazo que estaría enfrentando la economía peruana en lo que resta del 2023, pero principalmente en el 2024 y hacia adelante, ¿no? La primera sección básicamente lo que va a hacer es un recorrido sobre diversos indicadores que anticipan o que muestran un poco en qué situación se encuentra el desempeño de la economía peruana. Y el primer punto con el cual, digamos, queremos empezar justamente tiene que ver con el hecho de que buena parte del escenario macroeconómico que estábamos anticipando en el segundo semestre del 2023 partía de un supuesto en el cual las expectativas de los empresarios, la confianza empresarial, comenzaba a mejorar gradualmente en esta segunda parte del año y probablemente hacia el cierre del 2023 terminaba el año en terreno positivo. El problema que hemos visto es de que justamente la recuperación de la confianza empresarial ha sido más gradual y lenta de lo que estábamos previendo. Y si bien es cierto, las expectativas económicas todavía mantienen cierto optimismo sobre el 2024, ¿no? Que es básicamente la línea celeste de este gráfico, lo que muestra más bien las expectativas sobre la economía en el corto plazo, que es la línea roja del gráfico, es de que luego de la recuperación que tuvieron entre el segundo o tercer mes de este año, las expectativas, digamos, empresariales sobre la economía en el corto plazo se han mantenido relativamente estancadas en terreno pesimista, ¿no? De hecho, se han deteriorado, digamos, en el margen, ¿no?, en el último trimestre, ¿no? Lo cual anticipa básicamente de que en lo que resta del 2023 el desempeño económico todavía se va a mantener relativamente débil, ¿no? Y buena parte de esta debilidad se encuentra explicada por esta fuerte contracción que ha venido registrando la inversión privada en lo que va del 2023.
¿no? Según nuestros estimados, según los modelos que tenemos en el IPE, entre julio y agosto la inversión privada habría tenido una contracción de alrededor de 6,1% respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? Y con esto, digamos, todo hace indicar de que en el tercer trimestre la inversión privada habría tenido un desempeño negativo por quinto trimestre consecutivo, ¿no? Y tampoco existen, digamos, indicios claros de que los indicadores vinculados a la inversión residencial o a la inversión, digamos, en equipamiento, ¿no? Pueda estar, digamos, recuperándose hacia terreno positivo, ¿no? Y aquí, digamos, más allá un poco del desempeño que estamos viendo en el gráfico, lo que hay que tomar en cuenta es de que el resultado negativo de la inversión privada obedece, digamos, a un conjunto de factores que, por un lado, muestran básicamente las secuelas, ¿no?, del clima de alta incertidumbre regulatoria y política que ha experimentado el país entre el 2021 y el 2022, ¿no? A la vez también refleja buena parte también de la ausencia de megaproyectos que sustituyan un poco la envergadura de que ya ve con el sector minero, pero a la vez también muestra, digamos, la pérdida de dinamismo en el gasto de autoconstrucción, ¿no? Que también en buena parte explicó el fuerte incremento de la inversión privada en el 2021 y también en la primera mitad del 2022, ¿no? Evidentemente, este tema, por ejemplo, de la menor inversión, por ejemplo, desde los hogares en temas de autoconstrucción, obedece, digamos, no solo al tema de la baja confianza que hay sobre el futuro de la economía, sino también justamente a cambios evidentes que se han generado en los patrones de consumo de las familias, ¿no? Antes, digamos, un poco no había muchas cosas en qué gastar y entonces buena parte de los hogares decidieron apostar por ampliar un poco la capacidad de sus hogares para poder alquilar, levantar un segundo piso y cosas por el estilo, ¿no? Pero, digamos, eso, digamos, se ha retrocedido o eso ha venido mostrando desempeño negativo en lo que va del 2023, tal como muestran algunos indicadores también vinculados a la inversión residencial, ¿no? Y entonces, en un contexto de debilidad de la inversión privada, lo que hemos visto más bien también es de que el mercado laboral ha venido respondiendo de manera negativa, ¿no? En el sentido de que ha mostrado, digamos, una desaceleración bastante marcada en la generación, el crecimiento del empleo formal, ¿no? Ya los últimos datos de agosto muestran de que de que el empleo formal en el Perú habría caído o habría retrocedido a sus menores tasas de crecimiento en los últimos 29 meses, ¿no? Digamos, desde mediados del 2021 que no se registraba un crecimiento, digamos, de este nivel en el empleo formal, ¿no? Los datos también los datos también, digamos, de Lima Metropolitana muestran también algunos indicios de que el empleo se habría debilitado, ¿no?, durante la primera mitad del año y que también se está recuperando gradualmente hacia fines del tercer trimestre, ¿no? Pero, digamos, parte de este menor crecimiento del empleo está siendo parcialmente contrarrestado por un mayor nivel de crecimiento de los ingresos laborales en términos reales, ¿no? Esto básicamente por el tema de la moderación en las presiones inflacionarias, ¿no? Si es que la inversión privada le va mal, el empleo se desacelera y sin empleo, digamos, usualmente los sectores más afectados son los que están vinculados al consumo, ¿no? Y eso es lo que justamente estamos registrando o estamos observando los datos, ¿no? Ante la desaceleración del empleo y también ante el fuerte choque que implicó la inflación sobre los salarios durante la primera mitad del año, los sectores vinculados al consumo, básicamente en lo que va del tercer trimestre, según los datos que tenemos, han mostrado un débil dinamismo, un débil desempeño similar al que registraron al cierre de la primera mitad del 2023, ¿no? Y esto en un contexto donde, digamos, la confianza de las familias, como se puede ver en el gráfico de la derecha, se encuentra en terreno negativo, en terreno pesimista, ¿no? La expectativa de la situación familiar a 12 meses, que recoge apoyo de consultoría, básicamente también se ha mantenido en terreno pesimista durante buena parte del tercer trimestre, ¿no? Y otro de los factores que también pensábamos que de alguna manera iba a contribuir de manera significativa al crecimiento de la economía en el segundo semestre era la inversión pública y el gasto público en general. Si no,
Sin embargo, digamos, los datos que tenemos a la fecha muestran de que el gasto público más bien ha perdido dinamismo, justamente lo cual se puede ver en el gráfico de la izquierda, ¿no? En el gráfico de la izquierda hemos visto que en los últimos 3 meses hasta septiembre la inversión pública habría tenido un retroceso de alrededor del 9%, ¿no? Evidentemente viene también después de haber crecido fuertemente en el 2022 por el cambio de autoridades, ¿no? Y además también se registra, digamos, una desaceleración fuerte en el caso del consumo público, ¿no? Que vendría a ser básicamente planillas, ¿no? Y también contratación de bienes y servicios por parte del Estado. ¿Y a qué obedece básicamente esta pérdida de dinamismo? Lo que estamos viendo es básicamente está en el gráfico de la derecha, ¿no? En el gráfico de la derecha vemos el avance presupuestal que tienen los recursos que se asignaron para la reactivación económica y atención a la emergencia climática, ¿no? Vemos de que existen buenas tasas de ejecución, ¿no? Digamos, que no son las óptimas, evidentemente, pero que existen mejores tasas de ejecución de los recursos en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, pero sin embargo, en el caso de gobiernos locales, vemos un avance bastante más lento, ¿no? Solamente el 20%, alrededor del 20% de los recursos que se asignaron a gobiernos locales muestran justamente de que han tenido una menor ejecución en estos paquetes de reactivación y atención a la emergencia que se aprobaron en la primera mitad del 2023. ¿No? Y en este contexto, donde tenemos menos gasto privado, o mejor dicho, una desaceleración del gasto privado, un menor dinamismo del gasto público, lo que vemos por el lado, digamos, ya de las exportaciones, ¿no? Por el lado de la actividad de los sectores que están más vinculados a la demanda externa, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el caso de la minería, en agosto los indicadores muestran una significativa desaceleración, ¿no? Recordemos que en la primera mitad del 2023 el sector estuvo básicamente favorecido por el inicio de Quellaveco y además también por la reanudación de algunas operaciones mineras que se vieron severamente afectadas en la primera mitad del año pasado, ¿no? Por conflictos sociales tales como las Bambas y también como Cuajone, ¿no? Y a eso se le suma el hecho de que también existe bastante incertidumbre, ¿no? Sobre el desempeño que podrían llegar a tener el resto de sectores primarios durante el último trimestre del año y también el primer trimestre del 2024, ¿no? Existe todavía incertidumbre acerca de que si va a abrirse una segunda temporada de pesca o no, ¿no? También existe alguna cierta incertidumbre sobre cuál va a ser, digamos, el desempeño del sector agrícola ante la mejora de las campañas de siembra durante este año, ¿no? En agosto, digamos, el sector agrícola cayó 4%, el sector agropecuario cayó 4% y todavía no es tan clara la tendencia que podría llegar a mostrar hacia fines de este año, ¿no? Entonces, cuando uno recoge, digamos, esta desaceleración del gasto privado, o mejor dicho, de ese continuo débil dinamismo del gasto privado, ¿no? La desaceleración del gasto público y también la moderación que tienen algunos sectores que están más vinculados a las exportaciones, desde el IPE ya, digamos, esto configura un cambio bastante significativo en las proyecciones y en el escenario macroeconómico que vamos a comenzar a prever para, digamos, el resto del 2023, que, digamos, ya no queda prácticamente nada, nos queda prácticamente un solo trimestre, y sobre todo también con la fuerza con la que entra la economía hacia el 2024, ¿no? El ritmo de crecimiento con el que entraría la economía en el inicio del 2024 y también lo que evidentemente restaría en los siguientes trimestres, ¿no? Entonces, en este contexto, el IPE ha recortado su pronóstico de crecimiento del PBI a menos 0.3% para el 2023 y a 2.1% para el 2024, ¿no? Y esto básicamente obedece a este entrampamiento en un círculo vicioso, ¿no? En el cual ha caído, digamos, la economía peruana, ¿no? Este círculo vicioso de baja confianza empresarial, débil en desempeño de la inversión privada, menor, digamos, creación de empleos y también, digamos, debilidad del consumo, ¿no? Digamos, círculo poco favorable para el crecimiento es lo que explica buena parte de la revisión a la baja en nuestro crecimiento para el 2023, ¿no? De hecho, para el 2023
nosotros estamos recortando este crecimiento principalmente por el lado del consumo privado, ¿no? Estábamos esperando un crecimiento de alrededor de 1.2% para el para el consumo privado este año, ahora lo hemos recortado a la mitad, ¿no? Hemos visto también, digamos, una mayor debilidad de la inversión pública de lo que estábamos anticipando, lo cual nos ha obligado prácticamente a recortar también ese componente. Y esto, digamos, básicamente se refleja al final en esta caída de 0.3% que tendría la economía peruana en el 2023, que sin considerar la pandemia sería el menor avance o el peor crecimiento que ha tenido la economía peruana en los últimos 25 años, ¿no? Tenemos que remontarnos hasta 1998 para poder encontrar una cifra más o menos similar. ¿No? Y como verán también en el 2024, básicamente lo que hemos ajustado ha sido también lo que está referido al consumo privado, ¿no? De hecho, después de la revisión que hicieron, digamos, a las cifras de consumo en el 2022, perdón, en el 2023, ¿no? Y también con el débil dinamismo con el que se reía el consumo privado en el 2023, básicamente estamos incorporando aquí los potenciales efectos que tendría el fenómeno del niño costero sobre el gasto privado en el primer trimestre del 2024, ¿no? Entonces es así que es, digamos, el principal componente que se ha visto modificado, ¿no? En nuestras proyecciones, ¿no? Como pueden ver en la parte inferior de la tabla, ¿no? Justamente el gasto privado es lo que se ha visto principalmente más afectado en en esta actualización de proyecciones macroeconómicas. Los riesgos que tenemos nosotros incorporados dentro de nuestras proyecciones apuntan justamente de que la actividad podría verse más afectada, digamos, en el inicio del 2024 por esta creciente probabilidad de que el fenómeno del niño costero en el 2024, en el inicio del 2024, tenga una magnitud mucho más severa de lo que se estaba previendo, ¿no? Vemos acá justamente que en el gráfico de la izquierda, como la probabilidad de un FEN costero fuerte en el 2024 prácticamente se ha más que triplicado en los últimos 3 meses, ¿no? Digamos, ya está cada vez mucho más cerca, digamos, el escenario que estamos manejando hacia un FEN entre moderado y fuerte, ¿no? Hace 3 meses teníamos algo más bien entre débil y moderado, ¿no? Y acá en el gráfico de la derecha tratamos de ilustrar por dónde podría provenir, digamos, esta fuerte contracción o menor dinamismo que podría tener la economía durante la primera parte del 2024, ¿no? Y tomamos como referencia lo que ocurrió en el 2017, ¿no? Este aumento temporal, ¿no? De los precios de algunos alimentos redujo fuertemente la capacidad adquisitiva del sector privado y eso de alguna manera interrumpió la recuperación que estaba mostrando el gasto privado en ese entonces, ¿no? Recordemos que en ese entonces también el gasto privado venía recuperándose, digamos, de los choques externos que tuvimos entre el 2014 y el 2015, ¿no? Y que a la vez también, digamos, había una recuperación de las expectativas empresariales, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, lo que se vio es de que la recuperación del gasto privado se interrumpió temporalmente frente a estos fenómenos climáticos, ¿no? Porque después, tal como vemos, a partir del tercer trimestre del 2017 y cuarto trimestre del 2017, el gasto privado comenzó, digamos, a revertir parte de esa debilidad, ¿no? Entonces, lo que queremos acá mostrar básicamente es el efecto, digamos, puede llegar a ser severo en el caso de la primera parte del 2024, pero sería temporal, ¿no? Sería, digamos, temporal y sería, digamos, principalmente focalizado en esta primera parte del próximo año. Ahora, más allá, digamos, de la debilidad que puede mostrar la economía en el corto plazo, para nosotros es muy importante también reflexionar acerca de qué es lo que puede llegar a pasar después del 2024, ¿no? ¿Qué pasa con la economía después del 2024? Y aquí nuestra principal preocupación proviene básicamente de que la debilidad que está mostrando la economía peruana desde el segundo semestre del 2022 está asociada más a una dinámica de muy poco crecimiento de la productividad que esté, digamos, ejerciendo una presión bastante a la baja sobre nuestra capacidad de crecimiento, ¿no? Es decir, de que la debilidad sea mucho más estructural, no que coyuntural en el caso de la economía peruana, ¿no? Esto, digamos, lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, ¿no? En el gráfico de la izquierda, recientemente el Banco Central ha publicado, ¿no? Sus nuevas estimaciones del crecimiento del PIB potencial de la economía peruana, ¿no? Es decir, digamos, que tanto puede llegar a crecer la economía si es que se utilizan, digamos, de manera eficiente todos sus recursos de producción.
¿no? Y vemos justamente que el ritmo que se está esperando o el ritmo que se está estimando para los últimos 6 años, ¿no? Está más cercano al 2,3%, ¿no? Lo cual contrasta significativamente con nuestro crecimiento potencial que teníamos hace 2 décadas, ¿no? Digamos, a inicios de los 2000 teníamos más o menos un crecimiento potencial que estaba más, digamos, cercano al 6%. ¿No? Y que poco a poco, digamos, eso se ha venido deteriorando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y, digamos, aparte de esta, digamos, debilidad estructural, que básicamente es compararnos contra nosotros mismos, ¿no? También, digamos, surge la discusión o surge la duda de qué tanto el Perú puede llegar nuevamente a ser esa economía que lideraba o que de alguna manera lideraba el crecimiento en la región. ¿No? Nuestras estimaciones están apuntando que justamente para los próximos 2 años, ¿no? O mejor dicho, para el 2023 y el 2024, el crecimiento esperado de la economía está apenas muy cercano al 1%, ¿no? Está alrededor de 0,9%, lo cual, digamos, es muy inferior al ritmo de crecimiento que tuvimos en las 2 décadas previas, que estuvo más cercano al 4,5%, y que también a la vez se encuentra por debajo del promedio de América Latina, ¿no? Vemos, por ejemplo, Brasil y México creciendo a tasas muchísimo más altas para este y el próximo año, mientras que nosotros estaríamos más cercanos a lo que podría estar haciendo Colombia y Chile, lo cual, digamos, contrasta bastante con la situación de las 2 décadas previas, donde básicamente éramos la estrella de la región, ¿no? Y esto, digamos, es lo que básicamente comprendía la presentación. Estamos atentos a lo que puedan tener las preguntas del público y también, digamos, a los comentarios que vayan a hacer nuestros dos invitados del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Teo. Muy buena presentación. Ahora abriremos la palabra, le daremos la palabra a Claudia Cooper, que está sin mute, Claudia, así que ya. Sí, ya lo puse. Bienvenido, adelante. Ok, gracias. Y bueno, felicitaciones, Teo, por la excelente presentación. Yo creo que resume muy bien lo que estamos viviendo. Yo un poco quería comentar, efectivamente tenemos un tema de crecimiento. Yo siempre, cuando lo que hemos estado en el MEF, una de las cosas, fortalezas que teníamos es que crecíamos siempre más que el promedio de América Latina, a pesar de que había momentos en que se desaceleraba la economía. Lo que vemos ahora es que ya hemos perdido ese liderazgo. Es verdad que tenemos una situación externa retadora. China tiene problemas, que es uno de nuestros socios comerciales más importantes. Tenemos un problema geopolítico que incrementó costos de algunos insumos importantes. Y tenemos un contexto de tasas de interés al alza, lo que hace que el costo de oportunidad aumente para los países emergentes. Es decir, si yo puedo invertir sin riesgo en un bono del tesoro, ¿para qué voy a entrar? Lo que le exijo a las inversiones en países con más riesgo es mayor. Pero dicho esto, esto lo compartimos todos los países de América Latina, entonces tampoco podemos justificar, ¿no? Hemos perdido peso relativo. Yo quisiera explicar eso. Es verdad que tenemos un problema político importante y que eso hace que las inversiones, que lo que piden es estabilidad en el juego, no la tienen. La situación política con la elección de Pedro Castillo dio a entender a cualquier inversionista que esas reglas de juego pueden cambiar, ¿no? El Perú aparentemente en general votaba a favor de un modelo económico y de una constitución que era la que nos ha rendido tantos réditos. Hoy día hay la sensación de que eso podría no ocurrir. Eso detiene la inversión privada en general, pero estamos hablando de la inversión privada formal grande, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Perú, creo yo, es el surgimiento o el crecimiento de una economía informal que en el Perú ya era mayoritaria, ¿no es cierto? En el Perú teníamos un 70% de informalidad. Esa informalidad llegó al poder y lo que tenemos ahora es una informalidad que está yendo a todas las esferas de la economía, incluida la inversión pública. Lo que yo puedo ver desde de mi posición ahora, que me hace ir mucho a una región del Perú, es que lo que uno ve es que las empresas locales, no necesariamente absolutamente formales, quieren tener acceso a esa inversión pública. Y el problema que sí está ocurriendo, yo creo que la desaceleración de la inversión pública tiene que ver con nuevas autoridades, pero también tiene que ver con que la corrupción también empezó a generar problemas regionalmente. Entonces las autoridades hoy día son un poquito más, más cautelosas, porque muchos gobernadores, muchos alcaldes han terminado presos.
Entonces, hoy día, empezar a hacer inversión pública no es tan fácil tampoco a nivel regional, porque los procesos son procesos complicados. Entonces, es muy fácil que a cualquier autoridad le caiga la fiscalía y entonces se toman, digamos, la cautela es mayor y la población está mucho más, ¿cómo se llama?, vigilante a eso, ¿no? Uno ve los medios regionales y lo que empieza a ver es que la corrupción es un tema que preocupa. Eso son buenas noticias relativas, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que hemos tenido un sistema de inversión pública profundamente complicado. Creo que cuando uno anuncia y dice voy a generar, transferir recursos por un monto de dinero muy grande, lo que genera son expectativas empresariales que son complejas, porque en realidad no producen infraestructura pública de calidad. Y eso es lo que ha venido pasando en estas décadas y eso va a tener frenada la inversión pública a menos que generemos una reforma en el sistema de inversión pública importante. Si eso no ocurre, la inversión pública es un mecanismo de transferencias y no un mecanismo de generar mayor competitividad regional. Y eso es algo que yo creo que deberíamos empezar a discutir, es decir, ¿qué sistema de inversión pública queremos? Cuando nuestra política fiscal es básicamente generar, digamos, una expansión fiscal en la inversión pública, no necesariamente vamos a reactivar, porque si no cambiamos ese mecanismo y la población lo exige. Por eso hoy día es más difícil gastar, porque no hay capacidades, porque tenemos un sistema muy complicado de asignación de las obras y porque las obras más grandes, más complejas, obviamente requieren capacidades que las empresas locales no tienen, ¿no? Entonces creo que ahí hay que repensar el sistema porque si no va a ser muy difícil reactivarla y sobre todo reactivarla para que genere una inversión pública que cierre brechas. Esto me lleva a un tema muy importante que yo creo que nadie enfrenta, que es el tema empresarial. En el Perú se han creado un montón de empresas locales alrededor, ¿no es cierto?, de unos ingresos producto de las grandes, digamos, del canon. Y esas empresas no son competitivas, ¿no? Y entonces lo que necesitamos sí es, yo sí creo que es perfectamente legítimo que las empresas locales, ¿no es cierto?, quieran acceder a las obras públicas, y que no sean solamente asignadas a empresas que vienen de Lima con mayor competitividad. ¿Cómo conseguimos que esas empresas locales empiecen a ser empresas competitivas, que sean capaces de hacer la obra de infraestructura que el Perú requiere? Es un tema que deberíamos pensar. Yo no creo que la informalidad solo se va a resolver con garrote, es decir, con que llegue la SUNAT, lleguen los fiscalizadores, lleguen. Lo que tenemos que hacer es incrementar la capacidad de las empresas, digamos, los márgenes que generan, el valor que generan, porque es la única forma de pagar por la formalidad. Si las empresas no son rentables, no van a tener cómo contratar mano de obra y seguir todas las regulaciones. Entonces, no es solamente cuestión de bajar la regulación, es también cuestión de incrementar la competitividad de ese enorme set de empresas que hoy día que quieren ser competitivas. En el Perú, más del 98% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Con esa estructura empresarial es muy complicado, ¿no es cierto?, ganar competitividad. Yo siento que lo que el Perú tiene hoy día es un sector informal que le está ganando la partida al sector formal. Desde la pandemia teníamos un 70% de informalidad, eso se subió casi 10 puntos y no lo hemos logrado recuperar. Y en la política está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos peleándonos por una constitución, es como dos calvos peleándose por un peine, ¿no? Acá el partido se está jugando en una cantidad de peruanos que tienen el sueño del emprendedurismo y eso es complicado. Si no tenemos empresas que generen empleo adecuado, va a ser muy difícil realmente empezar a mover el tema político hacia donde queremos. Preocupa, sí, porque, digamos, lo que uno ve es que ya el consumo, ¿no es cierto?, del peruano de a pie empieza a afectarse. Y esas son estas empresas chiquitas, pymes, que yo creo que han empezado, o la persona que quiere hacer su casa, empieza, ¿no es cierto?, a pensarlo dos veces, ¿no? Antes yo me acuerdo, venía un problema internacional y era más bien el sector grande que estaba siguiendo el mundo internacional el que se contraía, y más bien había un colchón en un Perú informal que seguía consumiendo. Pareciera ser que acá hay un problema de expectativas que ha bajado, ¿no? Mucho debe tener que ver la inflación, ¿no? Cuando uno empezó de repente a construir su casa, de repente se da cuenta que los materiales subieron de precio, no estuvo en capacidad de manejarlo. Y lo otro es el fenómeno del niño, ¿no? Si uno siente que va a venir el fenómeno del niño, entonces mejor espero antes de que lo que yo invierta o me coja en plena construcción. Son experiencias que hemos tenido el año pasado que de alguna manera trauman, ¿no? Es decir, yo prefiero esperar a que pasen estos fenómenos
para empezar a generar gasto de nuevo. Ojalá que pasados estos dos, que parece que van a, digamos, vamos a ver qué pasa con el fenómeno del Niño, ojalá que no sea fuerte, y la inflación está cediendo. Esperemos que ambas cosas ayuden a que la gente retome su nivel de gasto el próximo año. También es importante el tema de la conflictividad. Yo creo que muchas empresas, como no sabemos qué va a pasar y siempre está latente que puedan recurrir, también uno empieza digamos, a no gastar en detrimento de que la experiencia pasada fue muy mala, ¿no? Entonces, la expectativa ya no solo es de las grandes empresas que están viendo una incertidumbre política, sino esa pyme que tiene miedo que va a pasar con el fenómeno del Niño, que tiene miedo a que los precios no los puedan manejar y que tiene miedo a que la conflictividad le vuelva a parar sus operaciones, ¿no? Entonces, esperemos que esas incertidumbres se disipen. Y lo otro es, sí, tenemos que generar, el sector formal grande tiene un reto enorme, que es ganar credibilidad. Pasa mucho, a las empresas mineras está pasando que se vuelven para las comunidades y para la población regional una necesidad. Es decir, son las que están ahí, son las que finalmente atienden en las emergencias, son las que finalmente dan empleo, son las que están construyendo obras. Entonces, esa legitimidad ojalá se acelere, pero hay que evitar caer en la tentación, ¿no es cierto?, de reemplazar al Estado. Las obras por impuestos son un buen mecanismo, pero mientras sirvan de enlace hacia algo mejor. Si esa obra no tiene operación y mantenimiento, al final no se da el servicio. Y entonces hay que transferir, sí, hay que ayudar al Estado a ejecutar más rápido, pero sobre todo hay que transferir capacidades. Si nosotros intentamos reemplazar, lo único que estamos haciendo es hacer más dependiente cada vez a una población o a unas autoridades que no van a poder manejar lo que el sector privado hace. Entonces es urgente decir, yo quiero hacer infraestructura, sí, pero sobre todo es ayudar a que ese dinero lo puedan manejar las autoridades propiamente. Es algo que va a demorar, pero creo que hay que empezar a atacar. Eso es básicamente mi... Excelente, Claudia. Muy buenas las cosas que has comentado, que nos han hecho pensar además. Una pregunta antes de darle el paso a David Tuesta. Pueden pasar sus preguntas a la opción P y R de la sala de Teams. Arriba en su computadora donde dice P y R, ahí pueden pasar las preguntas. Ahora seguimos con David Tuesta, por favor. David. Sí, me escuchan bien, ¿no es cierto? Perfecto. Se escucha bien, David. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Y bueno, Claudia ha comentado exactamente todo lo que quería decir, así que voy a tener que improvisar en este momento. Quisiera mencionar tres aspectos, ¿no?, en función a la presentación que ha hecho Teo, que creo que es importante recapitular y creo que de alguna manera va a intentar complementar las cosas que ha mencionado Claudia, ¿no? ¿Por qué estamos o por qué nos encontramos en esta situación, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Entonces quisiera comenzar con el primer punto, ¿no? Y que me parece que también Teo lo mencionaba en la presentación, que es el tema estructural, el tema de largo plazo. La tendencia es evidente, ¿no?, cuando uno observa lo que ha pasado con la economía peruana desde hace unos 10 o 12 años, ¿no? El Perú ha experimentado un proceso de lo que se conoce como fatiga de reformas, ¿no? O uno puede llamarlo también complicaciones políticas, puede llamarlo, en fin, ¿no?, cambio de perfil en cuanto a las políticas económicas, más a lo social, y se olvidaron de la parte necesaria de hacer crecer la torta de la economía, ¿no? Y uno, cuando menciona estas cosas, uno exactamente se puede remontar hace unos 10 o 12 años, o un poquito más quizás, de la situación en que nos encontramos actualmente. Entonces, claro, nuestra pérdida de potencial es evidente. Ese 6% que teníamos de potencial hace exactamente 10 años y el 2 y pico que tenemos ahora, con el aporte de la productividad en negativo, pues evidentemente ahí está gran parte del problema de donde nos encontramos, ¿no? De pronto, claro, en estos últimos 2 años hemos bajado un escalón bien fuerte, ¿no? Un escalón bastante grande. Y ahí ya empezamos a entrar al tema más coyuntural y quizás un cambio adicional, una tuerca más en nuestra problemática de largo plazo, que es la polarización política, la llegada de un gobierno antimercado completamente y que generó un shock negativo de inversión muy fuerte, que fue el gobierno de Castillo, ¿no?
y que ha mantenido desde hace bastante tiempo las expectativas de inversión en terreno negativo. No nos olvidemos de eso, no hemos salido hace tiempo. Hemos ido observando quizás en algún momento algunas mejoras paulatinas, pero nunca, quizás en alguna de las expectativas, ¿no? Quizás más a las de 12 meses, se veía salir un poco ya del terreno negativo. Pero en general han estado bien golpeadas durante bastante tiempo. O sea, eso es lo que hemos tenido en general, podríamos decir, como base de todo este problema, ¿no? Y claro, y a esto sumémosle las situaciones, lo que ha significado la llegada de este gobierno de Dina Boluarte, que yo creo que acá hay también otros dos componentes, ¿no? Primero, todo este desborde de violencia, conflictividad, que ha tirado fuertemente, también siguió hundiendo la inversión privada en este primer periodo del año, ¿no? Difícilmente estamos saliendo de ese contexto. Esto lleva a que el propio gobierno tenga la necesidad de desarrollar equilibrios políticos que no creo yo, que no la veo, pues evidentemente tomar con decisión determinadas políticas que quizás se requieren ahora. En una crisis uno quizás podría aprovechar justamente esa circunstancia para hacer cosas de calado, justamente porque la situación lo requiere, pero la supervivencia del gobierno, que yo creo que también nos tiene un poco atados en estas circunstancias, y el sector privado lo interpreta claramente, ¿no? Sabe, observa y ve que en las condiciones actuales difícilmente, ¿no?, se le puede pedir algo al gobierno. O sea, uno dice, tiene que ser más agresivo, tiene que ser de repente medidas más, pero sabe y observa que su vida depende de ello, y simplemente con observar 2 o 3 ministros en ese gabinete, uno se da claramente cuenta de que hay un tema ahí de supervivencia, y ministros en algunos casos claves, ¿no?, si tú quisieras hacer reformas, ¿no? Entonces, el sector privado lo ve y dice, oye, acá la cosa está complicada. Y hay un elemento también que yo quisiera mencionar como tercer aspecto, que es el tema de este cambio, ya más viendo las cifras, ¿no?, este cambio abrupto en las proyecciones económicas, de todos, ¿eh?, no solamente del IPE, de todos de pronto, ¿no? Hemos visto hace un rato el repaso de las cifras, las proyecciones que tenía el IPE anteriormente, tenemos la del gobierno también, que ha sido bastante optimista, pero bueno, todos, de pronto ha habido algo que no hemos visto desde julio, ¿no?, o en abril, ¿no?, y tratando de identificar qué cosa es lo que ha llevado a estas predicciones alrededor de 1 y que de pronto estén en negativo, y que seguramente el resto de proyecciones se van a ir actualizando en esa línea. Yo creo que hay 2 elementos a observar, ¿no? Yo creo que en los diferentes modelos de previsiones se incorporaron el tema de, bueno, hay un plan, hay un nuevo gobierno, seguro viene con ímpetu. Ese factor, al parecer, no funcionó, no estuvo muy bien. El segundo es el tema del plan con punche, el tema de política fiscal. La política fiscal, de repente, que se incorporó en los modelos, al final ha chocado con la realidad de que no se ha podido ejecutar gran parte del programa. Ustedes lo pueden observar claramente. Paradójicamente, esto da alguna respuesta, ¿no? Es que justamente el programa de bonos habitacionales es el que mejor responde. Quizás deberían apuntar más a ese tipo de programas y más al tema de inversión, pensando en un tema de reactivación, ¿no? Pero claramente hay un tema. Y el otro tema que yo observo, del que poco se habla, pero solamente se puede observar quizás ex post ahora, es lo que ha significado la política monetaria, ¿no? Si uno hace una regla de Taylor, ¿no?, uno ve ahora quizás que quién sabe si el Banco Central pudo haber empezado su reducción de tasas antes, o si subió demasiado respecto al nivel en que estaba. No lo sé, o sea, no se le puede echar la culpa, porque creo que estas son cosas que se ven ahora, ¿no? Quizás no se veía antes, ¿no? Pero viendo un poco cómo hay expectativa de inflación, inflación y brecha de producto, no lo sé, quizás de acá para adelante uno podría anticipar, con las cosas que estamos observando, que al Banco Central quizás le toca hacer algún tipo de ajuste diferente, ¿no? Ojo que que va a tener sus riesgos, ¿no? Porque hay riesgos inflacionarios, evidentemente, como el tema del niño, ¿no? Por supuesto, y eso te puede jugar en expectativas. O quizás, no lo sé, es algo que, una carga con la cual tenemos que ir, ¿no? Y no se puede, ese es el comportamiento, digamos, o el tipo de perfil que tenía que tener la tasa de interés, y por razones ya de lo que significa la inflación para el Perú hay que ser muy cuidadoso con ello, pero hay un tema de reflexión ahí, o para ver si es una restricción puntual que siempre vamos a tener en estas circunstancias, ¿no? Pero
Pero haciendo un ejercicio teórico, yo creo que a cualquiera de nosotros nos va a salir ahí una diferencia importante de dónde debería estar la tasa y dónde está ahora. Pero se explica perfectamente y quizás eso también explica en algún margen las diferencias, ¿no? ¿Qué hacer hacia adelante? Es el problema, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todas estas restricciones de carácter política y estructural que observamos actualmente, ¿no? Yo creo que ese es un tremendo reto, ¿no? Un tremendo reto porque ¿qué espacios hay? Honestamente, si es que no se hace cambios profundos de base, que es donde están nuestros problemas, ¿no? En la parte de competitividad, ¿no? Es evidente que el próximo año va a haber algún rebote, ¿no? Porque después de lo que haga el DIU va a haber reconstrucción. Ojalá que más o menos se haga bien, pero en algún momento seguramente, ¿no? Algunos dicen el primer trimestre, yo creo que esto va a tener algún rezago, seguramente lo veremos a finales del primero, de repente en el segundo, quién sabe, ¿no? Pero igual vamos a estar con el mismo problema de siempre, más allá del rebote, más allá de que el crecimiento sea 2, 3. El problema es nuestro nivel potencial y que sigue en caída en tanto no hagamos cambios. Y una de las cosas que debería empezar a trabajarse, quizás en el ámbito político con el Congreso, quizás tendría que ver con el tema de buscar algunos consensos para hacer, aunque sea un mini shock laboral, ¿no? Algo que permita de alguna manera alivianar las condiciones y las situaciones de ese gran porcentaje de los peruanos que, como dice Claudio, trabajan forzadamente en el ámbito de emprendedores. Yo creo que ahí está gran parte del tema, esas limitantes que tienen a crecer, ¿no? Ese sector de amplio de la población, de empresarios que ven al Estado, ven un Estado bipolar, ¿no? Un Estado que te abandona completamente en el ámbito de la inseguridad y te dejan ahí abiertamente para que te cogoteen, para que te extorsionen. Y por otro lado, ahí va el bipolar, ¿no? El Estado que te agobia, te agarra cada vez que te detecta, ¿no? Y te supervisa 2, 3, 4 veces, te pide permiso, Entonces, esa es la situación que debemos intentar de alguna manera, al menos como señal, empezar a trasladar en el corto. Más allá de políticas puntuales en el ámbito fiscal que podrían ayudar, como mencioné hace un momento, el tema de los bonos habitacionales, más allá del tema de que hay que tratar de buscar que algunos de los proyectos que se tienen actualmente, como de APPs, que hay expectativas de que se vayan a adjudicar un monto importante, el que no se veía hace tiempo, logren darse, ¿no? Pero en gran medida yo no veo si no hay detrás un fuerte shock de expectativas comprometido con algún cambio en el ámbito estructural, o sea, que alguna señal de que se quiere hacer algo por delante, difícilmente pues vamos a mejorar más allá del rebote que todos esperamos y que ojalá se dé el 2024. Eso es. Gracias, David. Excelente. Muy bueno. Bueno, ahora pasaremos a las preguntas. En atención a que Claudia, lamentablemente por el retraso que hemos tenido, se tiene que ir antes. Voy a hacerle la primera pregunta a ella, que es combinando dos preguntas. Vamos a ver si lo hago bien. Claudia, ¿qué se priorizaría de la inversión pública y de la inversión pública privada para salir adelante de este estancamiento en que estamos? ¿Y quién tendría que liderarlo? Mira, yo creo que lo tiene que liderar el Ejecutivo. Lo tiene que liderar el Ejecutivo. Sí creo que este sistema de transferencias hay que cambiarlo. La inversión pública no es un tema de yo transfiero el dinero, hay que tratar de trabajar en el mecanismo, ¿no? Cómo ese dinero se convierte en obra pública y en obra pública que aumente la competitividad. Es decir, uno tiene que tener mejores carreteras, tiene que tener aeropuertos, tiene que tener para que las empresas puedan desarrollarse y crecer, ¿no? Y que esa planificación tenga que venir de los propios territorios. Entonces, ese mecanismo de transmisión de la política fiscal hay que empezar a repensarlo de manera muy importante. Yo sí pensaría en una descentralización del MEF, ¿no? El MEF tiene que estar en las regiones, de alguna manera ayudando a que eso pase. Y un actor fundamental son las empresas locales. Las empresas locales tienen
están muy ávidas de tener los grandes contratos. Pretender que no existan porque no son competitivas políticamente no es sostenible. Entonces, tenemos que ver la manera de que esas empresas locales elegir a las mejores y empezar a fortalecerlas y darles las capacidades de hacer las carreteras, de hacer los hospitales, de hacer los colegios, porque en la capacidad que están hoy día no lo pueden hacer. Yo me preguntaba cuando estaba en el MES por qué todo el mundo quería hacer losas deportivas, ¿no? Es porque es lo que las empresas locales pueden hacer. Y entonces nos pasa que en San Marcos hay 3 polideportivos, ¿no? Porque la planta de tratamiento de agua no se puede hacer de manera local y cuando viene un externo no lo quieren porque dicen por qué van a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, yo creo que pasa por un mecanismo de transmisión de la obra pública que tiene que ser repensado y que no puede ser solamente un sistema de transferencias. La buena parte es que hoy día la población exige, ¿no es cierto?, que no haya corrupción, porque antes era... Y las autoridades tienen miedo ya, ¿no? Entonces, creo que hay una posibilidad de empezar a generar un sistema de inversión pública que genere competitividad local importante, ¿no? Hay cosas que evidentemente habrá que traer digamos, a las empresas más competitivas de afuera, de repente la gran obra, pero un colegio, una carretera de alcance regional, algo, y para eso hay que ayudar a esa empresa local a que lo logre, ¿no? Sí tenemos que desarrollar ese empresariado local. Si no, es cuestión de tiempo que la informalidad nos va a comer a todos, ¿no? Si ya era el 70%, no, pues, no es de sorprender que la política esté informalizada, ¿no? Porque se vuelve representativa de eso. Ese es un poco creo que es fundamental ahora, porque la riqueza del Perú está en la minería y la minería está en las regiones. Entonces, si queremos más minería, tenemos que generar mayor competitividad ahí. Gracias. Una pregunta para David, ya que iniciaremos con nuestros invitados. David, tú dices que tenía que haber un shock de productividad con el sector laboral. ¿Podrías explicar algo de eso y además relacionarlo con la productividad y productividad total de trabajo que el Banco Central tiene, se mostró David, se mostró Teo en su presentación? Sí, por supuesto, Miguel. A ver, yo creo que hay suficientemente evidencia, creo que está sobrediagnosticado el problema que tiene el mercado laboral en el Perú. Existe una gran diferencia entre lo que la productividad laboral propiamente dicha, que surge como consecuencia, ¿no?, de todos los factores que ya conocemos, ¿no? Un mal sistema educativo, pero y yendo más aún, ¿no?, todas las etapas tempranas de desarrollo de capital humano, ¿no?, desde los 0 a 5 años, donde nuestros problemas de anemia estructural y de nutrición crónica van mal. O sea, toda esa parte, evidentemente, si uno dice cuál es el problema de la productividad laboral, pero hay que solucionar eso, ¿no es cierto? Y eso toma tiempo, toma espacio, por supuesto, ¿no? Ojo que también parte esa productividad laboral que se tiene que trabajar, tiene que ver también con la formalización de la economía. Ahí tienes un círculo virtuoso que hay que hacer, porque gran parte del desarrollo del capital humano de cualquier persona, como se demuestra también en la evidencia, ¿no?, también se desarrolla en el trabajo. Y en tanto tú tengas un espacio informal bastante alto, pierdes también esa última etapa, ¿no? Pierdes la primera por este mal enfoque en la edad de 0 a 5 años y pierdes la última también porque tienes un sector formal pequeño, ¿no? Y el sector informal es ampliamente improductivo y ahí tus ganancias de productividad que puedes tener ahí son limitadas. Este es simplemente para indicar el problema. El otro tema que te tiene atado, amarrado, es que las normativas existentes no toman en cuenta esa realidad, ¿no? Entonces lo que hacen es, en nombre de vamos a llamarlo así, de deseos, de mejoras, expectativas para la población y también populismo probablemente, ¿no?, se terminan planteando una serie de derechos laborales siguiendo quizás el marco que funcionan en países de alta productividad, ¿no?, donde se desarrolla pues una serie de cargas que al final en el Perú, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el costo salarial, o sea, el costo de contratación, actualmente está alrededor del 70% del salario formal y más del 100% del salario informal. Entonces, si bien es cierto, para trabajar abordar este problema hay que tocar la base de oferta, tocar la base
de estas fuentes de la productividad, hay que tener en cuenta que esas cargas, esos laborales, es un serio problema, no tanto para las grandes empresas, porque las grandes empresas lo que hacen es contratar trabajadores de alta productividad. El problema está en la baja productividad, donde esto se convierte en un desincentivo adicional a crecer. No crezco porque inmediatamente, al ser formal, tengo que hacerme cargo de un costo que me va a representar más del 100% del salario promedio que pago yo actualmente en la informalidad. Entonces, lo que se quiere, desde mi particular punto de vista, es inspirarnos un poco en las normativas, por ejemplo, que tan bien han funcionado para el sector agroexportador. Porque ahí la evidencia es contundente, ¿no? Y ya no solamente porque lo diga yo o porque aparezca un número por ahí o por allá. Hay un trabajo que yo recomiendo que lo lean, que es del Banco Central de Reserva, de Renzo Castelares, un trabajo que recientemente ha publicado, que tiene una evidencia espectacular respecto a lo que ha significado la ley de promoción agraria, no solamente ya en términos de exportaciones, ventas, que eso está espectacular, no solamente ya en términos de lo que significa generación de trabajo, que también está muy bien, sino también en lo que significa cómo empresas que eran MIPES se han convertido en grandes y cómo empresas que eran más pequeñas se han convertido en MIPES respetables, ¿no? Entonces, la ley de promoción agraria, por ejemplo, que tiene estas bondades, ¿no?, de hacer más flexible el mercado laboral, hacerlo más acorde con tu realidad, permite justamente terminar con este problema de enanización o atomización que tiene el sector empresarial en el Perú. Entonces, hay una evidencia concreta que nos debería servir como referencia para aliviarle la vida al emprendedor. Yo lo que creo acá, lo que falta, esto que lo sabemos todos, es la narrativa correcta. ¿Cómo lo contamos, no? Porque inmediatamente uno empieza a decir esto y empiezan a decir que uno lo que quiere son nuevos esclavos, quiere uno abaratar el empleo, quiere el cholo barato y ta. Entonces yo creo que ahí con esa narrativa nos tienen agarrados del cuello hace bastante tiempo y aquí, lamentablemente, aquí y en cualquier parte, el que tiene la narrativa ganadora es el que gana en todo, más allá de la evidencia. Entonces nosotros tenemos la evidencia y lo que es importante es cómo se genera esa narrativa, porque al final tienes un ganador obvio, ¿no?, que es todo segmento emprendedor que quisiera crecer y no puede porque le ponen una serie, un techo, ya no de cristal, sino lleno de agujas, ¿no?, de cuchillos, ¿no?, que dice, ¿sabes qué? Me quedo donde estoy. Muy bien, bien dicho. Y a propósito, la ley de desarrollo agrario no es importante dentro de esa ley los aspectos tributarios que hicieron. Así es. O sea, los efectos tributarios no cuentan, no son lo importante. Así es, efectivamente. Una pregunta para Teo y quizás Claudia y David quisieran decir algo más. Dice uno de los participantes, cuando el PBI Perú crecía a tasas como 6%, por ejemplo, era cuando China crecía a tasa muy alta. Cuando hoy se dice que China crecerá pues a 5 o 6% o menos, entonces el Perú le reduce el producto a cuánto por ciento del potencial. ¿Es eso lo que está pasando nomás o hay más que eso? Teo. Sí, gracias Miguel por la pregunta. Hay diversos aspectos, ¿no?, que influyen justamente en este resultado final. Es evidente que el desempeño de la economía peruana, cuando uno analiza y lo descompone, ¿no?, en factores externos, ¿no?, como China, el precio del cobre, la tasa de interés, el precio del petróleo, el crecimiento de los socios comerciales y demás, y lo trata de diferenciar con lo que hacemos domésticamente. La gran parte, digamos, proviene de factores externos y evidentemente si al mundo le va relativamente mal, a nosotros nos podría restar dinamismo. Pero eso no quiere decir que desde nuestras propias condiciones, política, económica, políticas, desarrollo productivo y demás, no se puede hacer algo para poder en realidad revertir o contrarrestar los efectos que podría tener el entorno internacional sobre la actividad económica en el Perú, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede llegar a hacer por ese lado? La respuesta básicamente es
las reformas que puede llegar a realizar, digamos, nuestros hacedores de política, nuestros formuladores de política para poder contrarrestar los efectos del menor dinamismo económico a nivel mundial, ¿no? Entonces, digamos, esta falta de capacidad para poder realizar reformas son los que también explican en buena parte la debilidad que ha tenido la productividad de la economía peruana durante los últimos años y que vimos en el último gráfico que les presenté, ¿no? Digamos que ha contribuido durante los últimos 6 años negativamente, mientras que antes lo hacía de manera positiva y de una magnitud bastante alta, ¿no? Entonces, esa falta de capacidad de, no solamente la falta de capacidad de emprender reformas estructurales que sean positivas para corregir las distorsiones que existen en la economía, ¿no? Sino que también a la vez esta mayor, digamos, sobreregulación, ¿no? Estas mayores distorsiones que hacen de que finalmente, por ejemplo, muchas empresas se permanezcan muy chiquitas, ¿no? O muchas empresas decidan siempre contratar, digamos, de la manera, digamos, más informal o de la manera que no estén en planilla, ¿no? Entonces, es verdad de que el entorno global es retador, pero eso no quiere decir de que estemos, digamos, en ese contexto debamos conformarnos con crecer poco, ¿no? Más bien deberíamos más bien verlos como la oportunidad para tratar de hacer reformas, aprovechando evidentemente nuestra institucionalidad macroeconómica, nuestra institucionalidad fiscal, monetaria, ¿no? Que se ha podido construir en algunas partes del Estado, ¿no? Para poder sacar adelante estas brechas que todavía están pendientes en materia de competitividad y productividad, ¿no? Creo que eso es un poco a grandes luces, pero me parece que David y Claudio también podrían complementar bastante bien. Por ejemplo, ya David y Claudia, cada uno ha dicho como una reforma que importante que tendría que hacerse. Entonces, cierran, Claudia, por favor. A ver, yo creo que tenemos que empezar a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Yo siento que las recetas siguen siendo las mismas, ¿no? Inversión pública, ¿no? Hacer programas que impliquen poner más dinero en la gente. Yo siento que el tema de la desregulación es importantísimo, pero no va a haber regulación que se pueda absorber con empresas tampoco competitivas. Todos los intentos que se han hecho para reducir los trámites han resultado fallidos. Estoy pensando desde el punto de vista del sector que yo conozco, ¿no? Los regímenes simplificados tributarios, los regímenes simplificados laborales. Porque el problema es que tú puedes bajar todo eso a cero y vas a seguir teniendo que lidiar con las municipalidades, ¿no? Creo que esa reforma desde arriba no va a resultar necesariamente. Necesitamos empresas que sean capaces de absorber cualquier tipo de formalidad también, ¿no? Y yo creo que esa tensión no hay, ¿no? El Ministerio de la Producción tiene, son mecanismos que a las pymes se les dan, pero son todos asistenciales. Necesitamos, sí, crear empresarios, ¿no? Reivindicar la carrera de administración de empresas en las universidades regionales. No sé, pero tenemos que pensar en que, digamos, las grandes empresas tienen que dejar, ¿no es cierto? Digamos, tienen que, hay el tema de articulación, el tema de cadenas productivas, tienen que empezar a jalar a las otras empresas, ¿no? Nos pasa mucho en el tema agroindustrial, por ejemplo, que las cooperativas tienen miedo porque tienen miedo que la rentabilidad se la lleve la empresa grande. Entonces, si no tenemos y esa desconfianza hay que empezar ¿cómo se llama? A quitarla, ¿no? Nos pasa con las tejedoras en algunos de los distritos donde estamos, que claro, ahora están interconectadas con empresas exportadoras, pero quieren seguir, pues no, yo quiero decir, porque la rentabilidad se la lleva toda la empresa grande. Entonces, si no tenemos esos mecanismos para crear más empresarios y ampliar esa base, cualquier reducción de trámites no va a funcionar porque al final hoy día mi enfrentamiento es cero, yo estoy fuera del sistema y por lo tanto es como estoy cómodo estar. Porque si no hay que cambiar demasiadas cosas, ¿no? Mentalidad municipal, todas las instituciones regulatorias, ¿no? SUNAT, SUNAFIL, Orsinermin, entramos pues, esa reducción tiene que venir con una empresa que genere las capacidades para poder absorber cualquier tipo de formalidad, por más simple que ésta sea. A veces la formalidad no es simple, o sea, es una tontería. No. Y no es simple en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, si yo puedo estar fuera de ella, bajar los costos no van a ser, los intentos que se han dado con temas puramente regulatorios no han funcionado.
Y creo que tiene que venir con la otra parte, es decir, conseguir, los contribuyentes tienen que tener la capacidad de absorber cualquier tipo de formalidad y eso es algo que tenemos que empezar necesitamos más empresas competitivas, medianas o grandes. Y eso no va a salir, no va a llegar solo. Gracias. David, estás en mute. Sí, perfecto. Claro, cualquier salida que querramos dar a estos temas, como por ejemplo lo que se han venido mencionando, no hay varita mágica, ¿no? Y son pasos que se tienen que dar de manera gradual. O sea, por algún lado tienes que empezar a abordar este problema, ¿no? Yo creo que Claudia ya ha dado algunos detalles de la complejidad que significa promover la formalidad, ¿no? Si queremos llamarlo así. ¿Cómo vendes la formalidad, ¿no? A alguien que se ha desempeñando ampliamente en ese segmento? Y solamente por sumar, digamos, o por agregar una pieza más de lo que significa esa venta, ¿no? De la formalidad, porque eso sí, yo creo que no es una buena venta que solamente te tengas o sea, no va a suceder, digamos, que la gente se vuelva a formar porque tenga que adaptarse a la formalidad existente. Yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo por tratar de simplificarla y reducirla, ¿no? Es parte de la venta, no es todo, evidentemente, pero es una parte de esa venta. La otra parte importante tiene que ver justamente con el compromiso ya que tiene como Estado, ¿no? Con el ciudadano, para que la venta sea completa, ¿no? O sea, si yo me voy a hacer formal, ¿para qué me hago formal, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Porque hoy lo que estoy viendo es nada, prácticamente me lo pago casi yo todo, ¿no? Si no es todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese es otro trabajo serio de reforma del Estado que no le hemos abordado y de repente requiere no solamente uno, sino varios seminarios para hablar sobre esto, ¿no? De cómo atender adecuadamente al ciudadano o por lo menos empezar a dejar de hacer lo mal de las cosas que hace, ¿no? Como por ejemplo, hablar de esta suma de gastos improductivos que tiene el Estado, que todas las semanas, además, no solamente son improductivos, en algunos casos están llenos de corrupción, y que todas las semanas el ciudadano se entera a través de un reportaje televisivo, ¿no? Con lo cual el señor dice, ¿para qué me voy a hacer formal? ¿Qué cosa? Para pagar a estos señores que están despilfarrando el dinero como le da la gana. Y lo mismo piensa aquel que está pagando ya sus impuestos, ¿no? Que dice, porque ustedes deben haber visto, ¿no? Hay varios, actualmente están empezando solamente a hablar, hemos hablado mucho de la parte de crecimiento, pero no hemos hablado mucho, ¿no? Aunque se ha mencionado en las cifras, la parte de déficit fiscal, de los problemas fiscales que vamos a tener. Y entonces hay algunos argumentarios que suben por ahí que empiezan a hablar, oye, hay que eliminar todas las exoneraciones existentes, hay que subir la tasa tal, Y dije, claro, y eso no va a suceder tampoco porque el ciudadano, por lo que estoy comentando, señala, oye, ¿para qué? ¿No? Entonces yo creo que acá hay una galimatías, ¿no? Bastante complicado, ¿no? Valga la redundancia, que requiere ser abordado y no es sencillo, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Y eso yo creo que es el mensaje también central, que no hay soluciones rápidas a este problema. Una cosa, gracias David, una cosa que quisiera decir que es menos profunda que lo que han dicho Claudia y David, sencilla, aritmética. O sea, si tomamos China creciendo al 10% hace 10 años, pues el tamaño de China hoy día, y China crece 5%, es más que hace 10 años crecer a 10%. Porque en los 10 años intermedios China ha duplicado su PBI. Entonces, eso ayuda a responder a la pregunta. Si China está creciendo la mitad que hace 10 años, nosotros no deberíamos vernos afectados. A grandes rasgos. Teo, y también lo mismo para David y Claudia. Justamente lo que mencionó David. No hemos hablado mayormente del sector fiscal. O sea, qué es lo que sería, perdón, qué proyectarías si sigue la cosa para adelante sin cambio sobre el sector fiscal?
Sí, Miguel, gracias por la pregunta. Básicamente en nuestros escenarios sí tenemos un déficit cerrando ligeramente por encima de la regla de 2,4% del PBI este año, ¿no? De hecho, tenemos un número más cercano al 2,6, ¿no? Y que se moderaría ligeramente a 2,5 en el 2024 si es que, digamos, existe esta recuperación fuerte que estamos anticipando para la economía y sobre todo para la demanda interna durante la segunda mitad del 2024. Hay diversos choques que han afectado a la recaudación, digamos, los últimos 12 meses, por lo menos, ¿no? Cayeron fuertes los precios de exportación en la segunda mitad del 2022, han caído fuertes los precios de importación en esta primera mitad del 2023 y también a la fecha en algunos casos, ¿no? Evidentemente, el único, digamos, caso contrario viene a ser lo del petróleo, que ha registrado una fuerte subida durante los últimos meses. Pero en general esas fuentes de recaudación del fisco han dejado de tener, digamos, esa fortaleza que tuvieron durante la primera parte del 22 y también durante casi todo el 2021, ¿no? Si contrastamos eso frente, digamos, a los planes de gasto que se están teniendo, nosotros somos bastante, digamos, conservadores en cuanto, digamos, a la materialización de todos estos planes fiscales, ¿no? Digamos, tenemos un crecimiento de la inversión pública para el próximo año de alrededor de 3%, ¿no? Y un crecimiento del gasto público también relativamente, digamos, conservador, alrededor de 1,5%, ¿no? Entonces, digamos, contrastamos eso y vemos de que en realidad por ahí no viene tanto el problema viene en realidad por esta incertidumbre que existe alrededor de la potencial recaudación y los efectos que podría tener sobre su recuperación si es que se prolonga la debilidad de la economía, ¿no? Gracias. ¿Algún comentario, David o Claudia? Claudia. Sí, bueno, evidentemente tiene que crecer la economía para recuperar. Creo que eso sí es un objetivo del gobierno actual. Hay la idea de, esperemos, es interesante, hay ciertas inversiones que sí se van a materializar el próximo año, sobre todo mineras, y eso va a ayudar, creo que va a haber un efecto rebote y, como digo, para la inversión más pequeña, una vez que pase, por lo menos se materialice el real impacto del fenómeno del Niño, la inflación ceda, podamos tener algún pequeño, digamos, un rebote que permita estabilizar los ingresos. Es verdad que la situación fiscal tuvo, para mí, su principal gatillador negativo con una política fiscal en la época de la pandemia completamente sobredimensionada, que además no generó nada, ¿no? Esa política fiscal que fue gigantesca, no compramos casi nada con ella, ni tampoco mejoramos la salud, ni nada, ni la economía se reactivó. Creo que esa idea de que la política fiscal lo puede todo nos generó estos problemas, ¿no? Creo que es interesante, sí, decir que acá hemos aprendido algo, ¿no? Yo me acuerdo en ese momento se hizo un impacto fiscal de más de 20% del PBI sin ni siquiera pasar una ley. Creo que ese tipo de cosas tenemos que evitarla en el futuro, ¿no? Esa tentación de pensar en que los bonos que se dieron ni siquiera generaron adicción de la gente, porque como digo, el Perú es informal, el Estado no tiene tanta llegada, como puede ser el caso de Argentina. Entonces, no es que tampoco te lo pedían necesariamente, ¿no? Creo que tenemos que evitar ese tipo de tentaciones. En ese momento, yo me acuerdo, todo fue con decretos de urgencia y nos gastamos lo que nunca hemos gastado en la vida, ¿no? Creo que hay que exigirle al MEF, sí, que las políticas que tiene tanto tributarias como fiscales tengan un impacto. Eso hacia adelante, previo, porque recaudar cuesta muchísimo. En un país con un sector empresarial que tributa, ya yo lo he mencionado tanto. Pero sí, esperemos que el rebote nos ayude a estabilizar ingresos y sí inocularnos de que hoy día para gastar necesitamos tener un debate bastante más responsable. David. Sí, en la misma línea. Acá hay un tema fundamental a tener en cuenta, ¿no? Digamos, ya incorporando también aspectos de economía política, ¿no? Acá lo único que la única política fiscalmente responsable de acá para adelante es hacer que la economía crezca. Y señalo la palabra responsable además porque yo creo que no crecer y verte en la necesidad efectivamente de atender esa prioridad importante
de respetar tu regla fiscal, de que tus cuentas cierren, etcétera, digamos, el gobierno podría terminar cayendo en un serio problema político también, ¿no? Con un niño malo, encima que te veas en la necesidad de hacer ajustes porque el crecimiento no te da. Ojalá que las expectativas de crecimiento que ha mencionado Teo y que estas inversiones que ha mencionado Claudia también se den, ¿no? Y que ayuden justamente a darte más o menos algún respiro, ¿no? Para poder recomponerte y pensar bien tus políticas de crecimiento, ¿no? Porque ahora básicamente te tienes que abocar a pagar este tremendo incendio que se te viene, ¿no? Y altamente esperado además por todos los agentes económicos, pero si es que no se tiene en cuenta esta parte de que el crecimiento es una política clave para justamente cerrar tus brechas fiscales, estás en problemas. Y lo otro, yo creo que también podría ser parte interesante de un buen show de expectativas y también, ¿no? Planteándose adelante una política tributaria adecuada, es empezar a abordar el tema del gasto ineficiente, ¿no? Yo creo que sería una excelente anuncio, ¿no? Es fácil decirlo y difícil hacerlo, ojo, pero al menos un compromiso, ¿no? Alguna meta respecto a la reducción de estos 2,5 puntos por ciento del PBI, que se estima como mínimo que hay de gasto ineficiente, algún programa de reducción, que es lo que se necesita mínimamente y que seguramente la población lo va a aplaudir, simplemente ya por decirlo, ¿no? Yo creo que sería importante considerarlo, ¿no? Porque el gasto tiene que ir mejor de lo que está, el uso, ¿no? De los recursos tiene que ir mejor del que se está haciendo ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por participar en este webinar. Nos despedimos con aplausos para los presentadores y los comentadores. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Claudia, gracias Gracias Claudia, gracias Teo. Gracias a todos los que se han conectado. Hasta una próxima oportunidad.